Hola familia, ya estamos en Hechos 15. Este es importantísimo, ¿no? Si usted tiene su Biblia a la mano, vea el título de este capítulo y dice El Concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la palabra concilio, cuando usted y yo la hemos encontrado en la Biblia, pues se refiere a esta reunión de el sumo Sanedrín, los fariseos, etc. Concilio tiene que ver con una reunión de líderes, ¿sí?, religiosos como tal. Ahora, este es el primer concilio de la iglesia cristiana como tal. Es el primer concilio de los creyentes. Sucede en Jerusalén. Este es uno de esos capítulos que hay que disfrutar como tal. Y se lo voy a dejar de tarea, porque la realidad es que aquí no vamos a alcanzar a ver todo lo que históricamente significa, aunque sí vamos a ver todo lo que espiritualmente hay una ganancia para usted y para mí como tal. Empezamos a leer versículo 1. Dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, recuerda usted que ellos regresaron y dieron cuentas de todo lo que habían hecho y estuvieron ahí y estaban viendo la iglesia crecer. Ya habían establecido líderes en las otras iglesias en las que habían recorrido en su primer viaje. Pero dice, llegaron unos hombres de Judea, de la región de Judea donde estaba Jerusalén, y comenzaron a enseñarles a los creyentes. O sea, estos eran creyentes, no era cualquiera, pero venían de Jerusalén, del lugar grande, del reconocido, por llamarle de alguna forma. Y esto era lo que enseñaban y decían: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. ¡Oh cielos! Hay un foco, ¿no? ¿Se acuerda que todo el tiempo Pablo hablaba y enseñaba y decía, la gracia de Dios, esto es por gracia, la salvación es por gracia, y la ley? Pablo no peleaba, Pablo llegaba y enseñaba y hacía que la ley sostuviera todo el mensaje del evangelio como tal. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia, ¿sí? Subraya esa palabra. ¿Se acuerda usted de Pablo cuando se enojó con el tal Bar Jesús, que se volteó y cuando uno lee los escritos de Pablo, uno se da cuenta que Pablo tenía su carácter. Y aquí con estos hombres de Judea discuten. Dice, finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Se puso difícil, porque la realidad es que era muy complejo. Porque es cierto, los judíos se circuncidan, es cierto, los judíos siguen la ley, es cierto, los judíos obedecen a las fiestas, es cierto, los judíos suben a Jerusalén en Pascua, es cierto, los judíos guardan el día de reposo, todo eso es cierto. Y la iglesia en Jerusalén pues era una iglesia estrictamente en su 90%, 99% de judíos. Pero este nuevo ingreso de los gentiles empieza a generar este tipo de cosas, así de, ok, sí, son salvos, wow, sí, está bien, qué padre que creen, qué padre que se convierten, qué padre que se bautizan, qué padre que son discípulos, qué bueno que ya hay iglesias levantándose, pero ¿qué creen? Se tienen que circuncidar todos, hay que cumplir la ley de Moisés. Y cuando empezamos con la ley de Moisés, empiezan por la circuncisión y pues podemos acabar con todo. Y entonces se puso muy complejo. ¿Recuerda usted que la iglesia de Antioquía no se quedó sola? Que eran varios los maestros que estaban ahí. Y entonces deciden que Pablo y Bernabé, que eran los que habían tenido la experiencia de predicarles a los gentiles, subieran a Jerusalén con algunos otros para poner esta situación delante de los apóstoles. Dice, la iglesia, versículo 3, envió a los delegados a Jerusalén, quienes se detuvieron en Fenicia y en Samaria para visitar a los creyentes, ¿no? Así de, vamos rumbo a Jerusalén y nos detenemos a fortalecer a la iglesia. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Entonces, hasta ahí todo va súper bien. Bueno, no tan bien como nosotros quisiéramos, porque la realidad es que ya se puso medio espeso el asunto. Ahí hay un tema, la circuncisión. Exigirles a los gentiles que se están convirtiendo que cumplan la ley. Ahora, la ley no, o sea, digamos que lo supremo era la circuncisión, pero era todo lo demás como tal. Y aquí el tema es que no les dicen, ok, pues vamos a circuncidarnos porque pues para que todos seamos iguales, y no, o sea, no, es para ser salvos hay que circuncidarse. Entonces, ahí hay un tema muy complejo. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, ¿sí?, incluidos los apóstoles y los ancianos. Los apóstoles, normalmente cuando hablamos de los apóstoles, usted y yo recordamos a los que Jesús instituyó de alguna forma, quitando a Judas, que fue el que lo traicionó y murió. Pero aquí también ya Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, ya tiene una relevancia muy grande en la iglesia. Dice,
los apóstoles y los ancianos dio la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Ese es el punto. Padrísimo que se conviertan, wow, sí, yupi, increíble, qué bueno. Padrísimo que haya iglesias, padrísimo que hay milagros y señales, perfecto, padrísimo todo eso. Pero algunos creyentes que venían de los fariseos, de la secta de los fariseos, de esa misma secta que venía Pablo, su exigencia era esta: está bien, los gentiles deben circuncidarse y hay que exigirles que cumplan la ley de Moisés. Ese es el tema de este concilio. Es un gran tema, no es cosa sencilla, de verdad, créame, porque los judíos venían cumpliendo la ley, la venían cumpliendo. Recuerda usted que Pablo llegaba a las sinagogas y no los sacaba de las sinagogas. Y Pablo no decía la ley está mal o el Antiguo Testamento, que es lo que usted y yo podríamos entender como la ley, deséchenlo, sino que él encontraba la forma de unir las dos cosas, el mensaje de las buenas nuevas y sostenido por la ley. Entonces, para los judíos, pues sí está muy padre que el mensaje sea anunciado a todo el mundo. Jesús así lo dijo. Y no están peleados con que se anuncie a los gentiles. Eso más bien ya lo habían entendido. Lo que querían era que estos se circuncidaran y cumplieran la ley de Moisés, con todo lo que esto significa, incluyendo comida, ¿no? Como tal. Y ¿sabe? Este es un momento en la historia de la iglesia donde empiezan a pasar cositas. Están siendo perseguidos, la persecución no terminaba todavía, se están extendiendo, están creciendo, tienen problemas organizacionales. Juan Marcos anda otra vez por ahí, Pablo y Bernabé ya lo apedrearon, no, pero esto se vuelve un tema de qué es lo que creemos y qué es lo que le vamos a pedir a la gente que haga. Ahora, ahí aguánteme, nos vemos mañana y seguimos leyendo lo que pasó. Que Dios le bendiga.